Eco 360. Estamos de vuelta en Eco 360. Recuerde que puede vernos en internet www.ecotvpanamá.com. Cobranzas del Istmo. Creo que no es necesario explicar. Acá lo hemos tratado varias veces el tema. Lo real es que nadie todavía es responsable o se asigna la responsabilidad por haber estado detrás o haber sido la mente o la decisión ejecutiva detrás de que se tercerizara el cobro de impuestos en la administración anterior, y todavía los panameños no sabemos quiénes fueron los beneficiarios finales de 40 y tantos millones de dólares. Hoy habló Luis Cucalón y prácticamente diciendo, eso no es conmigo. Así es. Usted fue director general de ingresos y se ha estado refiriendo públicamente a este tema. Nos gustaría su análisis de cómo ve esto. Mira, hay que recordar algo. La Dirección General de Ingresos es parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Es una dirección más del MEF. O sea que el ministro es el superior jerárquico. El ministro y el viceministro. Son los superiores jerárquicos. El ministro de Economía y Finanzas y el viceministro de Finanzas son superiores jerárquicos del Director General de Ingresos. Eso fue así hasta el momento en que se creó la ANIP. Correcto. En el momento que se crea la ANIP, ya la ANIP es una autoridad, bueno, ya desapareció, pero en ese periodo, ahí sí cualquier ministro y cualquier viceministro pueden decir, yo no tengo nada que ver con eso porque eso era una autoridad, es decir, era independiente. El contrato lo firmó DGI antes, ¿no? Pero ese contrato se firmó cuando eso estaba dentro del Ministerio de Economía y Finanzas. Hay gente que dice que de hecho el señor Cucalón respondía directamente al presidente de la República, eso es de hecho, pero eso no tiene nada que ver con la realidad jurídica de que ahí había un ministro y un viceministro que eran los jefes de ese director de ingresos. Esa es la realidad. Y eso entiendo que fue lo que dijo, yo lo escuché y eso fue lo que le entendí yo al señor Cucalón. Básicamente aquí había un ministro y un viceministro y yo no era el responsable. Y es cierto, hasta ese punto. Ahora habría que ver cuál fue la responsabilidad en cuanto a la redacción de ese contrato, etcétera. Porque yo aquí he señalado algo muy importante en este tema. Hay dos temas de fondo aquí. Uno, la obligación que tienen los funcionarios de ejercer eso que en derecho se llama la diligencia típica de un buen padre de familia. Es decir... ¿Cómo nos va a saber quién es el dueño de la compañía? Es decir, usted Rolando, tiene que saber... ¿Con quién está contratando? Con quién está contratando y hacerlo en los mejores intereses, como lo haría un padre de familia, todo en el mejor interés de mi hijo. Bueno, esto todo en el mejor interés de la institución que estoy rigiendo. El funcionario tiene que regirse por ese código. Eso por una parte. Y por el otro lado, el otro tema de fondo es ¿por qué se tercerizan servicios? La lógica está en que se tercerizan servicios cuando hay cosas que una institución, ya sea privada o pública, tiene que hacer y que no están directamente relacionadas con su labor principal. No tiene que ver con eficiencia o beneficencia, porque no, lo claro. que dice Luis Cucalón es, bueno, yo doblé la recaudación. Tiene que ver, pero yo te puedo decir cómo lo hizo, tiene que ver con eficiencia en el sentido de que si yo soy una empresa que se dedica a cobrar y yo tengo que limpiar el jardín, yo no me especializo en limpiar el jardín, entonces yo puedo tercerizar porque eso tiene sentido. Pero tú no puedes tercerizar tu labor principal. ¿Cómo la DGI recaudar impuestos va a tercerizar el hecho de recaudar impuestos? Eso no tiene sentido alguno. Que es constitucionalmente, bueno, y fue parte del argumento por el cual se vino abajo. Entonces, lo más que podía pasar era que la Dirección de Ingresos le entregase, o el MEF en ese momento le entregase a Cobranza del Istmo una lista cerrada de cuentas malas, que estoy usando la palabra cuentas malas para que el público lo comprenda, pero en el Estado no existe ese término. En el Estado lo único que existe es la prescripción. O sea, hay una cuenta contra un contribuyente, esa cuenta está prescrita, pero esa prescripción solamente opera en la medida que el contribuyente lo haya pedido, haya solicitado claro, que se declare la prescripción y que la misma haya sido declarada. Es decir, si un impuesto prescribe a los 3 años y a ti en el año 4 te llaman del MEF y te piden que pagues y tú pagas, pagaste, ya. Lo único que se considera prescrito es lo que tú pediste. Entonces, aún así, esas cuentas estaban todas vivas. Pero si me dicen que es que hay un listado de cuentas malas en el sentido de que ya estaban prescritas y tú le dices a esta empresa, oye, cóbrame esas, de lo que tú me cobres de ahí te voy a dar tal porcentaje, yo lo puedo entender. Pero que no fue así. No fue así. Ellos estaban abiertamente, yo no sé qué dice el contrato, pero de hecho estaban abiertamente cobrándole a cualquiera. Sí. Y había presiones diciendo a las personas no pagues allá, paga acá. Bueno,
El caso De más Tocumen, terrible el de Tocumen, es el ¿no? de Tocumen, ¿no? Es una barbaridad. En el que sabemos quién era El presidente de la Junta Directiva. El presidente de la Junta Directiva, ¿no? El exministro de Lima. Exactamente. Entonces, ¿cómo es posible que un presidente que sabe lo que está pasando en la empresa y sabe lo que está pasando en el ministerio, acepte que se le pague de esa manera? Y yo fui presidente, siendo viceministro del MEF, yo fui presidente de Tocumen S.A. Así que a mí no me va a decir que no se sabía qué era lo que estaba pasando. Y era una cantidad considerable de impuestos. Era una cantidad muy O sea, no era considerable de impuestos. un asunto para no conocerlo. Yo creo que insisto en la diligencia del buen padre de familia. Oye, espérate un momentito, tú no vas a cobrar eso lo va a cobrar el MEF y no vamos a pagar ninguna comisión. A mí me preocupa algo, Rolando, y creo que lo has puesto muy claro, el tema de la necesidad de tercerizar o no y cuál es su justificación. Es el tema del tiempo que ha pasado, ¿no? Y la posibilidad de que sea más difícil llegar hasta los beneficiarios finales, porque hasta ahora el representante legal de la empresa es el señor Cristóbal Salerno, cobranzas del Istmo, pero no sabemos si esos 40 y pico millones de dólares, creo que son 42 y algo, después que se depositaron en la cuenta de cobranzas del Istmo, ¿qué pasó? Y esperamos los panameños que a través de una investigación se llegue. ¿Se puede llegar a...? Mira, no solamente se puede llegar, sino que se puede llegar rápido. Y por eso yo he sostenido que toda esa sospecha que hay, más grande en algunos que en otros, de que en Panamá está habiendo una justicia selectiva, solamente se puede lavar en la medida que se abran nuevas fiscalías especializadas en delitos financieros. Porque el hecho de mover ese dinero de la manera como lo está moviendo... Necesita gente capacitada para investigar. Necesita gente capacitada. Sí, porque no es mover de una cuenta a otra. No. Puede ser moverlo, invertir en la bolsa en no sé dónde, comprar Estamos propiedades hablando en no sé dónde. de personas. Firmar Y contratos para justificar las transferencias. No solamente es el tema de cobranza del Istmo. Están todas las acusaciones que hay de coimas pagadas a altos funcionarios durante el gobierno anterior. Y que si en efecto lo hicieron, y es verdad lo que se dice, porque el rumor es que se contrataron abogados especializados, a contadores especializados que manejaron ese dinero fuera de Panamá. Entonces, el dinero es perfectamente encontrable, así esté en Andorra, así esté donde esté. Pero hay que contratar a la gente especializada, nombrar a las personas especializadas para que hagan ese trabajo, y no se va a lograr con los fiscales que tenemos hoy en día, porque los fiscales que tenemos hoy en día están entrenados para perseguir otro tipo de delitos. Pero si lo hacen de la manera correcta, primero se nombran fiscales adicionales porque los que hay no alcanzan para la cantidad de delitos que supuestamente se cometieron. Y segundo, fiscales que estén con funcionarios especializados en temas financieros de cómo se mueve dinero, porque ese dinero que se movió, asimismo también se mueve de manera lícita. Eso también se hace de manera lícita. No, aquí lo ilícito es de dónde sale el dinero. Así que hay mucha gente en Panamá, con el centro financiero que tenemos nosotros, hay mucha gente que tiene el conocimiento y la capacidad de poder encontrar ese dinero. Pero ahí hay problemas más graves, además de los problemas esos que tienen que ver con cuánto cobraron, etcétera, hay un problema más grande. Si tú, por constitución de la República, si tú vas a quitar un centavo de impuesto, tú tienes que poner la renta sustitutiva. Correcto. Ahí tenía que haber un presupuesto de la nación que considerase que ese dinero que iba a entrar en impuesto iba a estar disminuido por el hecho de la comisión que había que pagarle a cobranzas, y en el presupuesto no lo establecieron. En tu criterio había que sustituir entonces en ese porcentaje. Claro, en ese porcentaje tenía que haber una renta sustitutiva. Es que ese problema se ha tenido siempre. Siempre se ha pensado en hacer cosas como esta, pero llegamos entonces a donde la Constitución nos para y nos dice, no, un momentito, si usted va a hacer eso, usted tiene que hacer esto otro. La Constitución no ha parado a casi nadie en los últimos años. Entonces, pero por muchos años detuvo este tipo de actividad, pero en el gobierno pasado eso no ocurrió. Pero cometieron un acto inconstitucional porque no hay renta sustitutiva para esa comisión. Cuando regresemos, estamos con Rolando Mirones, vamos a hablar un poco de política. Ya volvemos. ECO 360.